Hola chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a clase. Vamos a resolver el ejercicio de selectividad de septiembre 97-98B. Bueno, en realidad una variante de este, ¿vale? Porque vamos a resolver alguna cosilla más de las que nos preguntan. Bien, el problema dice que tenemos una placa conductora cargada positivamente, ¿vale? Tenemos ahí las cargas positivas y que está generando un campo eléctrico de 1000 newtons por coulombio o voltios por metro. Sabes que las unidades, dependiendo de cómo definamos el campo, pueden ser unas u otras, tal como se indica en la figura, y desde un punto de la placa, desde aquí, se lanza una partícula positiva, un electrón, perdón, se lanza un electrón con una velocidad de 10 a la 7, con un ángulo de 60 grados, sobre dicha placa y describe una trayectoria parabólica como indica la figura, ¿vale? Me dicen que en el punto A, el más alejado de la placa, en ese punto de ahí, ¿con qué velocidad se mueve el electrón? Respecto a este punto inicial, ¿cuánto ha variado la energía potencial electrostática? ¿Cuál es la distancia del punto aquí a aquí? ¿Cuál es la altura? Y yo además también vamos a calcular la distancia que vuela el electrón, la distancia, el alcance, digamos, y también que determine la velocidad de llegada, ¿vale? Entonces vamos a empezar a resolver este problema. Lo primero que tenemos que observar es que la velocidad con la que se lanza el electrón, esta velocidad, aquí tengo el electrón y se lanza con una velocidad, con un ángulo de 60 grados y una velocidad de 10 a la 7 metros partido por segundo. Yo podría descomponer esta velocidad en una componente que puedo llamar Vx y en una componente que puedo llamar VI. Puedo hacer una descomposición trigonométrica y la velocidad inicial, que sabemos que es 10 a la 7 metros por segundo, quedaría descompuesta en una parte de la velocidad inicial en x, que vendría como 10 elevado a 7 por, con respecto a este ángulo, lado amarillo, sería el coseno, por el coseno de 60, y la componente i, V0i, será 10 a la 7 por el seno de 60. Bien, si operamos y calculamos coseno de 60 por 10 a la 7, obtenemos que esto es 5 por 10 a la 6 newtons y seno de 60, que es raíz de 2 partido por 2 por 1 a la 7, me da 8,66 por 10 a la 6. Velocidad, metros partido por segundo y metros partido por segundo. Vale, en el dibujo vemos muy claro que la componente morada, que es esta, la componente I, es hacia arriba, por lo tanto esto será, si lo quisiera poner en vectorial, más J, y la componente amarilla, que es esta, que va hacia la derecha, si lo quisiera poner en vectorial, más I latina, ¿vale? O yo veo claramente que el amarillo va hacia allá y que el morado va hacia allá, ¿vale? Vamos a calcular primero la distancia, la altura máxima que alcanza este electrón volando, ¿vale? Que es la primera parte, lo primero que nos preguntan, esa V, esa altura. Este electrón que parte con una cierta velocidad, sabemos que lleva un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sería un movimiento rectilíneo uniformemente decelerado, ¿vale? Porque iría frenando en el eje Y y un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, ¿vale? Entonces, para calcular el tiempo que tarda o la distancia o lo que sea que actúe en la vertical, me interesa aplicar como un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con esta velocidad de partida y con una aceleración, la que sea, ¿vale? Vamos allá. Entonces, en el eje, lo que está ocurriendo en el eje Y es que habrá una aceleración en Y que irá hacia abajo, ¿vale? ¿Qué más cosas ocurren en Y? Pues ocurre que tenemos una velocidad inicial que va hacia arriba. Esta velocidad inicial sí que la conozco, que la acabamos de calcular, que sería esta de aquí, 8,66 por 10 a la 6. Y conocida la aceleración y conocida la velocidad, podría calcular esta distancia, ¿vale? La aceleración que va a sufrir el electrón aquí va a ser una aceleración que va a venir determinada por dos fuerzas. Una, la fuerza eléctrica, que va a ser la que la placa positiva lo llama hacia abajo, y además también estaría el peso. Sabéis que el peso comparado con la fuerza eléctrica es despreciable, por lo tanto podemos
pensar en que la aceleración que sufre el electrón en este entorno es debida únicamente a la fuerza eléctrica. Vale, sabemos que la fuerza eléctrica se puede calcular como Q por E. ¿Bien? Voy a hablar en módulo únicamente, porque sabemos que la fuerza va a ser hacia abajo. El electrón es negativo, la placa es positiva, la fuerza va a ser hacia abajo. Entonces yo puedo saber que la fuerza eléctrica viene dada como Q, la carga del electrón me la daban como dato, que es 1,6 por 10 a la menos 19 por el campo, que es 1000. De aquí saco que la fuerza es 1,6 por 10 a la menos 16 newtons. Si lo quiero expresar como vector, sabemos que esta fuerza va... voy a pintar aquí el electrón y sabemos que esa fuerza va a ir todo el rato hacia abajo. Por lo tanto, esto sería menos J si lo quisiera poner vectorial, porque va hacia abajo. Esta fuerza va a generar una cierta aceleración. La fuerza que hay en el eje Y va a generar una aceleración en el eje Y. Segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. La fuerza la conocemos, que es 1,6 por 10 a la menos 16. Si la quisiera poner en vectorial, pues sería menos J, porque va hacia abajo. La masa del electrón me la daban como dato, que es 9,1 por 10 a la menos 31. Y de aquí puedo despejar la aceleración que llevará en el eje y que va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza, es decir, hacia abajo. De aquí despejaría la aceleración, lo despejamos con la calculadora, 1,6 exponente 19 negativo, exponente 16 negativo, dividido 9,1 exponente 31. Y nos da 1,76, la aceleración es 1,76 por 10 a la 14 metros partido por segundo al cuadrado. Si lo quiero poner en vectorial, sería menos J, porque sabemos que va hacia abajo. El electrón sale disparado con una velocidad inicial, que ya la hemos calculado, y sufre, mientras va volando, una aceleración vertical hacia abajo con ese valor. Bien, yo puedo calcular la distancia que de frenado en la que la velocidad inicial en el eje Y, 8,66 por 10 a la 6, va frenando, va cada vez más despacio en vertical hasta que llega al punto álgido, donde allí la velocidad en el eje Y es 0. Por lo tanto, sabida esta aceleración y sabida la velocidad inicial en ese eje, yo puedo aplicar una de las ecuaciones de cinemática, que sería la velocidad al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el espacio recorrido. Bien, cuando estamos hablando en el eje Y, velocidad inicial en el eje Y será la aceleración que haya en el eje Y por el espacio recorrido en el eje Y, en este caso Y. Velocidad final en el eje Y con la que este electrón llega aquí arriba sería 0 menos velocidad inicial con la que el electrón parte hacia arriba es 8,66 por 10 elevado a 6 al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración, que es 1,76 por 10 a la 14, negativa porque va contraria a esta velocidad, porque es un freno, e I, ¿vale? De ahí despejaríamos I. Y si lo despejamos quedaría 8,66 exponente 6 al cuadrado entre 2 entre 1,76 exponente 14. Y nos da 0,213 metros. Esta es la altura o la distancia que tiene que recorrer en el eje Y hasta que el electrón se para. ¿Vale? Primera parte calculada, ya sabemos la distancia o la altura que alcanza. Bien. No lo piden, pero ya que estamos lo vamos a completar. Vamos a calcular el alcance o la distancia que recorre en horizontal. La distancia que recorre en horizontal será la que marque este movimiento rectilíneo uniforme independiente que llevaría con la velocidad en el eje X.
Si supiera el tiempo que está volando, conocida la velocidad en x, que es 5 por 10 a la 6, puedo saber cuánto tiempo le da, o sea, cuánto avanza hasta que se le agota su tiempo porque choca. ¿Vale? Vamos a intentar calcular el tiempo de vuelo, ¿no? En el eje, para saber la distancia L en el eje X, necesito el tiempo de vuelo, ¿vale? El tiempo, en el tiempo que va a estar volando, va a ser el tiempo que tarda en subir más el tiempo que tarda en bajar. El tiempo que tarda en subir es el tiempo que necesita para pasar de una cierta velocidad inicial, esta, a una cierta velocidad final, 0, con esta aceleración. Entonces, para calcular el tiempo que tarda en subir, sabemos que la aceleración tiene que ser igual a la variación de la velocidad entre la variación de tiempo. ¿Sí? Esta aceleración la hemos calculado y da 1,76 por 10 a la 14. Sabemos que es una aceleración que va hacia abajo, por eso nos sale negativa. Si la pusiera en vectores, iría hacia abajo y estos serían jotas. El tiempo que tarda en hacer esa frenada, en pasar de tener la aceleración 8,66 a tener 0, es t. Y aquí haríamos velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad final en el eje Y sería 0. Velocidad inicial en el eje Y, 8,66 por 10 elevado a 6. De aquí despejaríamos el tiempo que tarda en subir. El tiempo que tarda en subir sería 1,76 exponente 14 entre 8,66 exponente 6. Perdón, 1,76 exponente 14 entre 8,66 exponente 6 y la inversa, ¿no? Si paso este dividiendo, luego me queda la inversa de t. De aquí saco que t es igual a 4,92 por 10 elevado a menos 8 segundos. ¿Vale? Un tiempo muy pequeñito porque la aceleración con la que frena su subida es una aceleración brutal. Aunque la velocidad inicial es muy alta, lo frenamos en muy poquito tiempo. 4,9 por 10 a la menos 8 segundos. Ese es el tiempo que tiene el electrón para recorrer de aquí hasta el punto álgido, hasta aquí, ¿vale? El tiempo que tarda en subir es el mismo que el tiempo que tarda en bajar, por lo tanto el tiempo de vuelo total va a ser el doble de este, ¿no? El tiempo total, tiempo de subida, más tiempo de bajada. Entonces, el tiempo total va a ser 2 veces este, tiempo de subida más tiempo de bajada, y esto nos da 9,84 por 10 elevado a menos 8 segundos. En ese tiempo es el que va a recorrer L. En el eje X, lo que ocurre es un movimiento rectilíneo uniforme. Con una velocidad, ¿qué velocidad? La que lleve en X, por un tiempo, ¿qué tiempo? El que tiene de vuelo, tiene que ser igual a la distancia que recorre X, que es la que hemos llamado L, a esta distancia de aquí. La velocidad que lleva en el eje X la hemos calculado previamente, que es 5 por 10 elevado a 6. Por ese tiempo de 9,84 por 10 elevado a menos 8, de aquí puedo calcular L. Por 5 exponente 6 nos da un total de 0,492. 0,492 metros. Esa es la distancia de vuelo, la distancia, el alcance que tiene el electrón antes de chocar, ¿vale? Ya tendríamos calculado esta parte de aquí. El apartado C me piden que calcule la velocidad con la que impacta el electrón ahí. Bien, como el movimiento en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad en X, que aquí sería la amarilla, que es ese 5,5 por 10 a la 6, es la misma que la que hay aquí y es la misma con la que sale de aquí. Esta flecha amarilla, que hace referencia a la velocidad en el eje horizontal, no varía en ningún momento, ¿vale? Siempre la misma, ¿vale? Y la velocidad vertical, que le hemos pintado de morado, esta velocidad de aquí, cuando llega aquí arriba no hay nada, 0, pero cuando llega aquí queda invertida.
¿Sí? Esta velocidad con la que lleva hacia arriba se ve frenada por una aceleración, llega aquí es 0 y luego se ve incrementada por la aceleración. Como la distancia que recorre para subir es la misma que la distancia que recorre para bajar, esta velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada, pero con el sentido cambiado. Otra forma de justificar esto es que como la única fuerza que actúa es una fuerza conservativa, la energía que tiene el electrón aquí tiene que ser igual a la energía que tiene el electrón aquí. ¿Vale? Entonces, la energía cinética que tiene aquí tiene que ser igual a la energía cinética que hay aquí. No puede haber una variación en esa energía porque en todo el recorrido la única fuerza que actúa es conservativa. Por lo tanto, que si aquí lleva una velocidad de 10 a la 7, le va a corresponder una energía cinética de 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y aquí debe tener la misma energía. Por lo tanto, la velocidad que le va a corresponder es la misma. ¿Vale? Así que la velocidad de impacto va a ser la misma velocidad con la que salió, pero con el ángulo cambiado. La velocidad de impacto va a ser una velocidad de 10 elevado a 7, donde este ángulo de aquí va a ser este ángulo de aquí. Si sale con un ángulo de 60 grados, llega con un ángulo de menos 60 grados. ¿Vale? Espero que haya quedado un poquito más claro cómo resolver este ejercicio. Os recomiendo que paréis el vídeo, que lo veáis las veces que queráis y que lo intentéis. Seguro que os sale. Venga, mucho ánimo. Nos vemos. Chao.